Dios les bendiga, amados hermanos. Seguiremos hoy estudiando el Antiguo Testamento y tantas enseñanzas de las Escrituras. Vamos a hablar hoy de las ofrendas que fueron dejadas en el Antiguo Pacto, donde veremos las enseñanzas espirituales y los valores que tienen para hoy día en cuanto a nuestra vida espiritual. Para eso vamos a pedir a Dios en oración que nos dirija y que nos ayude. Amado Padre Celestial, te bendigo en esta hora y te pido sabiduría, entendimiento y gracia para poder estudiar las Escrituras conjuntamente con todos aquellos que oyen. Te pido que les abras su entendimiento, que puedan comprender tu perfecta voluntad en cuanto a cómo servirte y cómo agradarte. Te lo pido, Padre, a ti en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento hubo 5 ofrendas. Las 5 ofrendas vamos a mencionarlas rápidamente y vamos luego a hablar en detalles de cada una de ellas. La primera ofrenda, y fue la más antigua, se llamó holocausto. La segunda ofrenda era la ofrenda de los granos o del cereal. La tercera ofrenda era la ofrenda de paz. La cuarta ofrenda era la ofrenda por el pecado. Y la quinta ofrenda era la ofrenda por la culpa o la ofrenda expiatoria. Hay que recordar que la primera ofrenda, el holocausto, fue algo que desde Génesis capítulo 3, ya Abel comenzó a darle a Dios como sacrificio voluntario de acción de gracias. Y hay que decir entonces que el holocausto fue la más antigua de todas y que además entonces fue solamente puesta en orden cuando Moisés recibe la ley de parte de Dios. Se organizó la adoración a Dios. Antes de que Moisés recibiera de parte de Dios instrucciones, la adoración era espontánea, la adoración no tenía un orden escritural. Más sin embargo, luego que Dios le habló a Moisés para edificar el tabernáculo y organizar el sacerdocio, entonces Dios le dijo al pueblo cómo Él quería ser servido, de qué manera nos íbamos a acercar a Él. Pero hay que entender que todo aquello, y lo hemos leído muchas veces y lo voy a volver a repetir, todo aquello era simplemente medios y símbolos y figuras que nos fueran enseñando sobre Jesús, su venida, su muerte redentora y cómo relacionarnos con Dios. Todo aquello, repito, era sombra, no era lo verdadero. Ustedes saben que una sombra jamás da los detalles reales de aquello que proyecta la sombra. Por ejemplo, si usted camina, la sombra suya en la pared o en el piso no puede dar detalles de quién es usted. No es en colores, es blanco y negro, tampoco tiene los detalles de color de sus ojos, tampoco tiene los detalles de su rostro, ni qué ropa está usando, ni el tipo. Quiere decir que como símbolo nos da una ilustración que es algo, pero no tan perfecta. Así es que el Antiguo Testamento no nos mostraba lo perfecto, solo nos mostraba el camino que habríamos de recibir cuando Jesús, nuestro Señor, muriera por nosotros. Ofrendas del Antiguo Testamento. En el capítulo 1 de Levítico, vamos a mirar de Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 5, aunque no leeré todos los capítulos, leeremos algunas partes, ya que los primeros 4 o 5 versículos de cada capítulo nos van a introducir a los diferentes tipos de ofrenda. Por ejemplo, cuando leo Levítico 1, 3 al 5, voy a hablar de el holocausto. Dice así las Escrituras: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Miren bien, el que va a hacer la ofrenda de holocausto, esa persona iba a traer de su voluntad, no era obligatorio. El holocausto nunca fue obligatorio, el holocausto fue simplemente el deseo de la persona agradar a Dios y consagrarse a Él y mostrar cuánto le amaba y cuán agradecido estaba de las bendiciones que había recibido. Así es que ya habíamos hablado de que Abel ofreció un excelente sacrificio, un mejor sacrificio que Caín. Era una cuestión de amor y era una cuestión de sentimientos hacia Dios. Así que el holocausto nunca, jamás fue obligatorio. De hecho, de las 5 ofrendas, solamente 2 eran obligatorias, que era la del pecado y la de la culpa.
Pero las 3 primeras ofrendas eran completamente voluntarias. Dios no estaba exigiendo absolutamente nada. Era algo libre de cada persona darle a Dios esta forma de adoración. ¿Qué hacía la persona cuando traía su holocausto? La persona traía el holocausto a la puerta del tabernáculo de reunión y luego ponía su mano sobre la cabeza del holocausto. Y entonces, dice el verso 5, degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor de sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya sabemos que todas las ofrendas eran el altar de la ofrenda, que esas ofrendas se hacían no dentro del lugar santo, porque allí en el lugar santo ya sabemos que estaba la mesa de los panes de la proposición, sabemos que estaba el candelabro y sabemos también que estaba el altar del incienso. Pero antes de entrar a ese lugar, entonces ya habíamos visto que estaba el altar de las ofrendas. Ahora noten bien, quien degollaba la ofrenda no era el sacerdote, era quien traía la ofrenda. Quien ponía las manos sobre la ofrenda no era el sacerdote, era el que traía la ofrenda. Imagínense ustedes traer su becerro o traer su oveja perfecta y usted poner las manos sobre ese animal y coger una daga y cortarle el cuello. Era quitarle la vida a ese animal perfecto que usted trajo. Y en ese momento que usted estaba quitándole la vida, usted estaba sintiendo que estaba quitándole la vida a algo inocente. El animal era inocente, usted era el culpable. Pero además, esa sangre derramada iba anunciando que el pecado es algo muy serio y que cuando ofrendamos a Dios por nuestra condición, en ese caso en el Antiguo Testamento, la gente entendía que le debía a Dios por causa de sus pecados. La Biblia dice que no hay hombre sobre la tierra justo y que nunca peque. Los hombres de Dios sabían y entendían la carga de su pecado y su responsabilidad espiritual. Así es que traían esa ofrenda, ese holocausto, y el holocausto se quemaba entero. Ese era un olor que subía, el humo se veía y no quedaba absolutamente nada sobre el altar. De hecho, es interesante que todos los días había que hacer holocaustos. No habla ahora de la persona que iba a llevar el holocausto. Hablo de que los sacerdotes tenían la obligación y la instrucción de que 2 veces al día tenían que hacer un holocausto. En Levítico capítulo 6, versículo 8 dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras ropas, sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Es interesante, en la mañana y en la tarde había un holocausto, siempre. Era una ley, era la ley del holocausto. Repito, aparte de que alguien quisiera ofrendar un holocausto, que en ese caso lo traía voluntariamente, había una ley para que siempre hubiese un holocausto. Las cenizas caían y dice la historia hebrea que cuando la última ceniza caía del altar a la tierra, sonaban unas trompetas y el sacerdote decía: consumado es. Y es una referencia profética hermosa, preciosa, porque Jesús, cuando estaba en el altar de la cruz, dijimos que la cruz era un altar. Cuando estaba en ese altar de la cruz, Él mismo ofreciéndose por nuestros pecados, Él dijo: consumado es. Cuando la ceniza de su vida llegó al final,
Él dijo, consumado es. Y esas palabras tuvieron que ser comprendidas perfectamente por algunos de los judíos, de los hebreos que estaban allí, de los israelitas que estaban allí. Tuvieron que entender de alguna manera que Jesús era y es el Cordero inmolado de Dios. Holocausto simbolizaba una ofrenda no solo por el pecado, sino también por agradecimiento, y era una entrega, era un quemarse entero, significaba que era una vida completamente consagrada a Dios, todo para Dios. No quedaba nada de la ofrenda porque todo era para Dios. La segunda ofrenda era la ofrenda del grano, y la ofrenda del grano era acción de gracias usualmente por la cosecha. Era la única ofrenda donde no había la muerte de algún animal. Era simplemente harina mezclada con sal, mezclada con aceite e incienso. Lo interesante era que cuando usted quemaba esa ofrenda, parte era para los sacerdotes. Usted la entregaba como agradecimiento, reconociendo que Dios era quien daba la cosecha, el grano y el fruto. Era una acción de gracias porque toda la bendición y todo el sostenimiento venía de parte de Dios. Era un reconocimiento que nuestro esfuerzo sin la bendición de Dios no nos lleva a ningún sitio. Solo Dios nos bendice, solo Dios nos prospera, solo Dios nos ayuda. La tercera ofrenda, que está en Levítico capítulo 3, la anterior, usted la lee en Levítico capítulo 2, versículo desde el 1 al 14. Pero la tercera ofrenda, que está en Levítico capítulo 3, era la ofrenda de paz. Y la ofrenda de paz era muy interesante porque en esa ofrenda de paz te traía el animal, el cordero o el carnero, y no se quemaba como el holocausto completamente. Se parecía mucho, ponía las manos sobre el cordero, usted degollaba el cordero, pero no se quemaba toda, sino que partes de la carne se quedaban para que el sacerdote la consumiera y la otra parte era para que la consumiera el que la estaba ofrendando. ¿Por qué? Simplemente porque esta ofrenda de paz significa comunión, asociación. Todo está en orden. Nuestros pecados han sido perdonados. Y de hecho, cuando habían varias ofrendas en el día, la primera ofrenda era siempre la de expiación. Y la otra ofrenda era entonces una ofrenda de paz. Eran tres. Primero, expiación. Segundo, holocausto. Y tercero, la ofrenda de paz. Y esto es una orden que nos acordamos entonces que en el Nuevo Testamento, antes de darle a Dios un holocausto que le agrade a Dios, una ofrenda, debemos resolver primero el pecado. Una vez que el pecado ha sido resuelto, una vez que hemos sido limpios de nuestro pecado, entonces vamos a Dios en holocausto para servirle. Y finalmente, la ofrenda de paz no es otra cosa que comunión. Nos sentamos a la mesa. Nos sentamos a la mesa a compartir. Sentarse a la mesa significa que hay paz, no hay enemistad. Así es que la ofrenda de paz significaba, hemos resuelto nuestro problema con Dios. Estamos celebrando y por eso nos sentamos. El sacerdote celebra la casa que ha ofrendado porque tengo paz para con Dios. Es interesante porque en el Nuevo Testamento se habla mucho de la comunión y cómo la iglesia en sus principios, dice la Biblia que estaban juntos, oraban juntos, e incluso participaban en el pan los unos a los otros. Todo eso era simplemente, en el Antiguo Testamento, símbolo y tipo de lo que sería en el Nuevo Testamento cuando el Señor viniera. La cuarta ofrenda es la ofrenda, o era la ofrenda por el pecado. Y la quinta era la ofrenda por la culpa. Le voy a explicar por qué las dos las menciono inmediatamente. Las primeras dos ofrendas, estas eran completamente obligatorias. Las primeras tres que hablamos eran voluntarias, pero la ofrenda por el pecado era completamente obligatoria, era expiar. Y la segunda ofrenda, la ofrenda por la culpa, igualmente
era parecida a la anterior para el pecado, pero la diferencia era que la ofrenda por el pecado se ofrendaba para que Dios perdonara los pecados que se hacían por yerro, pecados que las personas no estaban conscientes de que lo habían hecho. Pero la ofrenda por la culpa era una ofrenda que estaba acompañada por una restitución. Quiere decir que la persona pecó contra otra persona, le debe algo a otra persona, y por lo tanto, en la ofrenda de la culpa, la persona tenía que restituir lo perdido o prestarle a la persona una atención debida por el daño que hizo. Y si era algo religioso, tenía que pagar el 20% del pecado que había cometido. No solamente entonces estaba entregando un cordero, sino que también porque tenía culpa y le afectó a alguna persona, tenía que restituir a esa persona que hubiera ofendido o que lo hubiera hecho. De hecho, en Levítico 6:4 dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, describiendo esta ofrenda, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, o sea, el 20% en el día de su expiación. Así es que Dios en estas 5 ofrendas cubre prácticamente todo lo que es la vida del hombre. Por un lado, el pecado; por otro lado, la acción de gracias, alegría por un Dios que nos ama y nos suple. Por otro lado, qué hacer cuando pecamos y no nos damos cuenta o nos damos cuenta, e incluso qué hacer cuando peco contra mi hermano. La restitución es muy importante. Dios, un Dios de justicia, sabía que si usted pecaba calumniando o pecaba haciendo algo malo contra alguno, quitándole lo que no es su propiedad, o si usted había falsamente jurado para hacerle daño a otra persona, usted tenía que restituir lo que hizo. Restituir, pagar por lo que hizo. Así que no era solamente pedirle a Dios perdón, sino usted también tenía que arreglar con su hermano, arreglar con una persona a quien usted ofendió. Mucha gente a veces cuando comete un error le dice a Dios: Dios, perdóname porque he pecado con mi hermano, pero no va y restituye. Usted tiene que restituir, es un principio bíblico. Cuando usted ha ofendido a alguien, no vaya a decirle a Dios: ofendí a alguien y Señor, tú sabes que no lo hice a propósito, Señor, perdóname. Eso está hermoso, pero no está completo. Usted tiene que ir a la persona y decir: discúlpame, te he ofendido, he hecho lo malo, he abusado de tu confianza, he mentido sobre ti. Es duro decirlo, pero si lo hizo, usted le toca. Entonces esa ofrenda funciona delante de Dios. Por eso la Biblia dice, Jesús hablando, que cuando fueras a orar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, cuando fueras a traer al altar tu ofrenda, dice el Señor Jesús, ve primero si tu hermano tiene algo contra ti, porque algo le hiciste. Dice, primero ve y reconcíliate con él, porque en realidad no podemos traerle a Dios una ofrenda con manos manchadas. No podemos acercarnos a Dios y humillarnos ante Dios mientras tú tienes un problema con tu hermano. Dios nos invita a que primero resolvamos todo lo que es de pecado antes de venir a su presencia. Es simplemente una enseñanza que permanece en el Nuevo Testamento, y desde el Antiguo Testamento Dios empezó a traérnosla. Ahora bien, esas 5 ofrendas, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos, hay una discusión muy importante para hablar sobre la grandeza del nuevo pacto sobre el antiguo pacto, para hablar del nuevo orden de cosas que trajo Jesús, para hablar de la superioridad del sacerdocio de Jesús como el orden de Melquisedec, y va a hablarnos sobre la superioridad de las ofrendas o la ofrenda de Jesús sobre las ofrendas del antiguo pacto. ¿Y qué es lo que vamos a leer? En Hebreos capítulo 9, versículo 9, hablando del Antiguo Testamento, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Qué ocurre? Hebreos capítulo 9
está hablando de las ofrendas del Antiguo Testamento y va a compararlas con la única ofrenda del Nuevo Testamento, que es Jesús. Ya en el versículo 9 repite y dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y escuche bien, dice la palabra, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Quiere decir que todo lo que hacíamos en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, no podía ser perfecto, no podía completar una obra en el hombre perfecta en cuanto a la conciencia. ¿Por qué? Porque lo que se ofrecían eran toros y machos cabríos, y esos animales no eran gente. Y si el hombre peca contra Dios, el hombre le debe a Dios, pero jamás una criatura está a la altura del hombre para que Dios satisfaga su necesidad de justicia. Por lo tanto, todas esas ofrendas no quitaban el pecado, absolutamente no la podían quitar. De hecho, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Así que todas aquellas ofrendas, y hablo de las de pecado, la de la culpa y la del pecado, no quitaban el pecado y no podían hacer que la conciencia estuviese libre de culpabilidad. Eran simplemente anuncios de algo mejor. Así que por más que usted llevara ese cordero o ese carnero y lo sacrificara, usted sabía en su interior que ese cordero no era una persona, que ese cordero no puede sustituirlo a usted. Y por eso eran solo anuncios de algo mejor y de algo perfecto. Pero Jesús, la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que los corderos anteriores, siendo animales, no podían quitar ningún pecado. Pero Jesús, siendo el Cordero de Dios, siendo perfecto hombre y habiéndose hecho hombre por amor a nosotros, al morir en la cruz fue el perfecto sustituto para ti y para mí. Por lo tanto, una vez que Jesús murió por nosotros, una vez que Jesús dio su vida por nosotros, entonces esa sangre, esa vida entregada, sí puede limpiar nuestras conciencias de la culpabilidad del pecado. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9:13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así es que noten, las ofrendas anteriores servían para la limpieza de afuera de la carne, pero Jesús, como ofrenda única por nuestros pecados, nos pudo limpiar la conciencia de obras muertas. ¿Qué significa esto? Que ahora yo sé que Jesús sí pagó por nuestros pecados, y yo sé que Jesús, con su vida más valiosa que la mía, por supuesto, fue una ofrenda acepta para el Padre. No tengo deudas con Dios. Dios me ha declarado justificado. Por lo tanto, no estoy pensando que le debo nada a Dios, porque Dios ha recibido un pago mucho mayor que lo que yo he pecado. Jesús murió por todos mis pecados. Jesús murió por todos tus pecados. Lamento haber pecado contra Dios. No puedo salvarme a mí mismo. No hay forma de que yo pueda pagarle a Dios por mis pecados, pero Dios decidió pagar por mí en Cristo. Y el pago que Jesús ha dado por mí es tan perfecto que no tengo un sentimiento de que aún le debo a Dios, porque Jesús lo ha pagado todo por mí. No sé si usted ha tenido la experiencia de que le debe a alguna persona algún favor, o alguien se lo ha tratado tan bien que usted siempre piensa, no sé cómo poder pagar de vuelta lo que
ha hecho por mí tal o cual persona. Y siempre tiene usted en la mente la conciencia de cómo que le debe algo. O quizás usted coge un préstamo a una persona y no le ha podido pagar completamente. Y han pasado los años y usted piensa y dice en su conciencia, le debo a fulano. ¿Cuándo podré pagarle? Eso se llama conciencia de culpabilidad, vamos a decirle en ese aspecto. Pero en cuanto a Dios y a nuestros pecados, cuando en el Antiguo Testamento usted traía un becerro, usted tenía la conciencia de que le debía todavía algo a Dios. Pero ahora en Cristo, cuando Jesús dijo consumado es, y cuando Dios mismo nos justifica por la fe, y cuando Dios mismo nos perdona, ya sabemos que todos nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y por esa razón, Hebreos capítulo 10 y verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así es que Él cuando muere, cuando nos purifica, nos libra de la mala conciencia. Ya no tenemos que tener esa tremenda preocupación por nuestras vidas, porque ya Dios recibió el pago. ¿Y de qué otra manera puede ser? Sino que Dios haya pagado por ti en Cristo. La Biblia dice, Jehová sin mirar los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. No hay forma en que pudiéramos servirle a Dios si no fuera porque Jesús fue ese cordero entregado por ti y por mí. Y por esa razón, dice las Escrituras, que en Él hay perdón y que debemos adorarle y reverenciarle. Y al mirar esas 5 ofrendas nos damos cuenta de qué nos queda hoy. Ya sabemos que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, todo eso fue eliminado en la cruz. Quiere decir que lo que era obligado ya nos fue quitado por Cristo. Él murió en tu lugar. Pero las 3 ofrendas que quedan, aunque no las hacemos en la manera y en la forma del Antiguo Testamento, todavía son parte de nuestro corazón. Porque las 3 primeras ofrendas son las ofrendas que tú das de forma voluntaria. ¿Cuál es esa ofrenda del holocausto? No vas a quemar un animal, pero tu vida entera se la vas a dedicar a Dios. La paz. No vas a tampoco ofrecer un sacrificio, pero vas a andar en comunión con Dios y con los hijos de Dios. La gratitud, la del grano. No vas a llevar granos, pero cuando te des cuenta de la bendición de Dios, que Dios ha prosperado tu hogar, tu trabajo, tu vida, es un tiempo de tú estar siempre agradecido por el Dios que te suple absolutamente todas las cosas. Los principios están ahí. Ofrendamos a Dios con nuestro corazón, con nuestra vida y con nuestros hechos. Y le damos gracias a Dios porque en Cristo Jesús hemos sido perdonados con una ofrenda perfecta. Que Dios te bendiga, haya edificado tu corazón y tu alma con esta enseñanza. Amado Padre Celestial, gracias por estos sacrificios que eran sombra y figura de nuestras vidas hoy día en este nuevo pacto. Bendice a cada uno de los que oyó. Añade tu sabiduría y gracia para que entendamos aún más profundamente de lo que hemos hablado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les siga bendiciendo en esta noche.